Hola, vamos a entrarle de lleno a este tema. Hoy en día la economía global de las suscripciones ya no es solo un nicho de mercado, es una industria monstruosa que para este año 2025 se proyecta alcanzará los 2.1 billones de dólares. Una cifra realmente astronómica. Pero debajo de toda esta conveniencia de tener películas, música y servicios a un solo clic, hay una fuga de capital silenciosa que nos está vaciando los bolsillos mes a mes sin darnos cuenta. En este análisis vamos a desglosar cómo esas suscripciones digitales no solo drenan nuestros ingresos, sino que son un costo de oportunidad gigantesco. Y lo más interesante, vamos a ver cómo podemos transformar ese pequeño goteo financiero en un patrimonio real, utilizando inversiones de alto rendimiento aquí en México. Rápidamente, para que veamos el mapa completo, en esta explicación vamos a cubrir 5 puntos clave. Hablaremos de la hemorragia silenciosa, la trampa psicológica detrás de todo esto, nuestro nuevo derecho a cancelar, cómo armar una auditoría digital impecable y, finalmente, cómo pasar del gasto a la inversión. Así de directo. Así que arrancamos de una vez con el primer punto, la hemorragia silenciosa. Esto nos pone una pregunta gigantesca sobre la mesa. ¿Cuánto dinero realmente estamos destinando cada mes a estos servicios? Parecería un dato menor, pero la gente ya está mostrando un hartazgo tremendo. Los datos más recientes son reveladores. El 41% de los consumidores ya se sienten abrumados por la cantidad de pagos recurrentes que tienen. De hecho, esta famosa fatiga por suscripción hizo que el promedio de servicios por hogar cayera de 4.1 en 2024 a solo 2.8 en 2025. O sea, es una caída impulsada por el puro y absoluto cansancio. Pero aquí está el dato que te vuela la cabeza: la enorme brecha de percepción. Diversos estudios financieros revelan que un adulto promedio jura que su gasto mensual en suscripciones es de unos $86. Pero al hacer una auditoría real, viendo los estados de cuenta, la cifra salta hasta los $219. Estamos hablando de $133 mensuales de diferencia que simplemente no vemos. Y ojo, porque este consumo está súper normalizado en los más jóvenes. La generación Z lidera con unos $377 al mes, seguida por los millennials con $276. Es muchísimo capital esfumándose. Y si traemos este fenómeno al contexto de México, la cosa no mejora. Lo que antes era el cafecito o las papitas, hoy son los gastos hormiga digitales. Si metemos en la licuadora el streaming, el transporte en Uber o Didi y la comida a domicilio, el costo en México anda entre los 900 y los 1,500 pesos mensuales. Para que lo dimensionemos, esto puede devorarse hasta el 12% del ingreso total de una persona. Y la parte más dura es que golpea peor a quienes menos tienen, llevándose un pedazo muchísimo más grande de su presupuesto familiar. Y justo esto nos lleva al segundo punto del análisis, la trampa psicológica. Porque la verdad esto no es por accidente. Que no podamos dejar de pagar tiene un nombre: patrones oscuros o dark patterns. Son mecanismos en las apps diseñados puramente para manipularnos. Uno de mis ejemplos favoritos, por lo maquiavélico que es, se llama el Roach Motel o trampa para cucarachas. Imagínate, para suscribirte te toma un solo clic y 10 segundos. Pero para cancelar, hay que navegar por menús ocultos, llamar a un centro de atención con horarios imposibles o llenar encuestas gigantes. Es fricción creada a la medida, milímetro a milímetro, para ganarle a la paciencia humana. Y esto no es una teoría de conspiración. Instituciones del nivel de la Universidad de Stanford tienen documentadas todas estas tácticas. La ingeniería detrás de esto es tan precisa que el 64.8% de los usuarios confiesa haber olvidado cancelar una prueba gratuita antes de que le cayera el primer cargo. O sea, las plataformas literalmente construyen su modelo de negocio apostando a que se nos va a olvidar. Sumémosle a esto el desgaste mental. Hay tantas plataformas que sufrimos algo llamado fatiga de decisión. Cuando el cerebro no da más, simplemente decimos, ya que me cobren, con tal de no hacer el esfuerzo de cancelar. Además, entra el famoso efecto Zeigarnik. Cada cuenta abandonada, nuestro cerebro la procesa como una tarea pendiente. Este desorden digital no es broma, literalmente dispara nuestros niveles de cortisol, la hormona del estrés. Limpiar esto es recuperar tanto dinero como salud mental. Pero bueno, no todo está perdido. Llegamos al punto 3. Nuestro derecho a cancelar. Frente a todos estos abusos, en México entró en vigor a finales de 2025 una superreforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Todo esto gracias a que la Profeco recibió más de 15,000 quejas en un solo año de gente que no podía darse de baja. Ahora las reglas son clarísimas y son 4 pilares. Primero, cancelar debe tomar un solo clic, igual de fácil que contratar. Segundo, te tienen que avisar 5 días antes de cobrarte la renovación. Y tercero y cuarto, 0 letras chiquitas, y se exige consentimiento expreso para cualquier cargo. Un verdadero escudo para el consumidor. Entonces, teniendo esto a favor, pasamos al paso número 4, la auditoría digital. Es hora de poner orden. Es el momento ideal para hacer una limpieza a fondo. Y son solo 3 pasos.
Paso 1. La identificación. Hay que clavarse en los estados de cuenta de los últimos 6 meses y cazar esos cargos que se esconden como Apple Services o Amazon Prime. Hay herramientas buenísimas como Rocket Money o Lang que te automatizan esto. Paso 2. Súper estricto. La regla de los 30 días. Si no usaste el servicio en un mes, se cancela, sin pensarlo. Y paso 3. Integrarlo al presupuesto 50-30-20. Todo el entretenimiento digital va en la caja de deseos y los expertos recomiendan que jamás, por ningún motivo, rebase del 5 al 10% del ingreso mensual. Y aquí les comparto una táctica que es una genialidad: la rotación de servicios. Hoy en día es una locura financiera intentar pagar Netflix, Disney, Max y Prime al mismo tiempo. La estrategia maestra es contratar una sola plataforma, exprimir todos sus estrenos ese mes, cancelarla y al mes siguiente pasarte a otra. Haces esto todo el año y terminas viendo absolutamente todo el contenido, pero pagando apenas una fracción de lo que te costaría el paquete anual. Una maravilla. Y finalmente, llegamos a la joya de la corona, el punto 5, pasar de ese gasto a la inversión. Aquí es donde la matemática se vuelve magia pura gracias al interés compuesto. Imagina que con esta limpieza digital logras rescatar unos 1,000 pesos al mes. Si en vez de gastarlos, los reinviertes sagradamente en un instrumento que te dé un 12% anual, los números explotan. En 10 años, esos 1,000 pesitos mensuales se vuelven más de 230,000 pesos. En 20 años, rebasas la barrera del millón. Y en 30 años estamos hablando de un patrimonio de más de 3.5 millones de pesos. Todo construido con dinero que se iba en gastos hormiga inútiles. Ahora la gran pregunta: ¿dónde ponemos ese dinero de forma segura en México? Tenemos varias opciones excelentes de bajo riesgo. Por un lado, CETES Directo. Es la inversión más segura del país, respaldada por el gobierno y anda pagando entre el 8 y el 11%. Por otro lado, tenemos la tremenda revolución de las SOFIPOS como Nu o Clar. Estas plataformas están súper agresivas, pagando rendimientos de entre el 10 y el 15% anual. Y un dato clave: tienen el seguro ProSofipo que protege el dinero de los usuarios por hasta 25,000 UDIs, lo que hoy son más de 210,000 pesos por cuenta. Súper interesante. Ya si pensamos en el retiro o a muy largo plazo, tenemos los ETFs, como el famoso IBB Peso. Básicamente, sigues a las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos, pero blindado contra los brincos del dólar. Pero, a ver, el verdadero secreto del éxito aquí es la automatización, ya sea activando el ahorro recurrente en CETES o usando los apartados en tu banco. El chiste es sacar nuestra propia fuerza de voluntad de la ecuación. El dinero se tiene que invertir solito, en automático, mucho antes de que nos gane la tentación de meter otra suscripción. Al final del día, esto requiere un cambio de mentalidad total. El verdadero lujo en esta época no es estar suscrito a 20 catálogos que nunca ves. El lujo real es tener el control absoluto de hacia dónde va cada centavo que ganas. Rescatar este capital no es un sacrificio ni un castigo. Al contrario, es el acto máximo de soberanía financiera. Es dejar de ser el rehén de las aplicaciones para convertirnos en los arquitectos de nuestra propia libertad económica. Y para cerrar esta explicación, quiero dejar una pregunta rebotando. En esta enorme maquinaria de las suscripciones, donde el modelo de negocio es literalmente cansarnos para seguirnos cobrando en automático, ¿quién tiene las riendas? ¿Realmente tenemos el control de nuestro consumo digital o la inercia y los algoritmos ya tomaron el control de nuestro patrimonio? Hoy tenemos todas las herramientas para auditar, cancelar y poner a trabajar esos recursos. El primerísimo paso es simplemente abrir ese estado de cuenta hoy mismo y mirarlo con otros ojos. Vale la pena.